Me es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto el esfuerzo que están haciendo. Por experiencia, no es algo fácil, se va a llevar tiempo, arduo trabajo y ánimo a seguir adelante. Quisiera compartir con ustedes en que le sigan echando ganas, que es algo difícil de hacer, pero con el amor de Dios y por la gracia de Dios puede realizarse la congregación hispana aquí en este lugar. Les animo a que sigan adelante en las cosas de Dios en cuanto a establecer la congregación aquí hispana. El tema, como se ha dicho, es siendo la familia de Dios. Como ustedes lo saben, yo conocí a Andy hace un año y platicamos bastante en cuanto a cómo van las cosas aquí, cómo pasó allá y cómo le puede hacer y esto y el otro. Es nomás de echarle ganas. Les quiero decir que nos sentimos en familia con Andy y con ustedes. Es la primera vez que los conozco, pero otra vez, pues la familia de Dios somos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, la familia de Dios. Para entender quién es la familia de Dios, primeramente tenemos que ver qué es lo que dicen las Escrituras tocante a esto. Para ser la familia de Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Mucha gente tiene el concepto de que todos, por ser creación de Dios, somos hijos de Dios, y no es así. Cuando entró el pecado al mundo, se derribó la relación que Dios tenía con el hombre, y por causa del pecado murió. Y esto es lo que nosotros necesitamos ver en esta tarde para establecer quién es la familia de Dios. La familia de Dios es algo que se estableció muchos años atrás por medio de una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 1 en adelante. Nosotros sabemos de que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham allá en Génesis capítulo 12 y versículo 1 en adelante, vemos de que Dios estaba señalando su familia desde entonces. Y por medio de esa familia, por medio de esa descendencia, Dios iba a establecer su familia, la cual venimos a ser parte de usted y yo. Es lo que vamos a ver en esta tarde. Cada uno de nosotros somos descendencia de Abraham. Como ustedes lo saben, hemos visto, y usted lo puede leer y buscar por sí mismo en Génesis capítulo 12, casi desde el principio, Dios hizo esa promesa. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, note lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 17 para empezar. Dice ahí: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto una vez rectificado, nadie lo invadila, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, sino no dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, ¿quién? Cristo. Ahora ahí estamos viendo de que las Escrituras nos están enseñando la promesa que Dios le hizo a Abraham. No se le hizo a muchas familias, a muchas descendencias. Fue nomás hecho a una. Hoy en estos días, nosotros podemos ver muchas religiones que se consideran iglesias, la familia de Dios, hijos de Dios, pero Dios hizo la promesa a una. Y es lo que necesitamos distinguir nosotros en los días de hoy. No es cualquiera que quiera empezar una iglesia,
tiene que ser como Cristo la estableció. Por eso cuando Cristo dice ahí en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Cristo está refiriéndose a su iglesia, nada más. No hay iglesias, no hay iglesias, y es lo que la gente de hoy no quiere entender. Quieren que Dios los salve, quieren ser hijos de Dios, pero no quieren cumplir con la voluntad de Dios. En Juan 14, versículo 15, dice ahí, si me amáis, guarda mis mandamientos. Para ser hijo de Dios, para ser amigos de Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos, si no, no podemos ni siquiera ser amigos. Y es por eso que es importante ver lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos aclara claramente quiénes son su familia de Dios. Note lo que dice ahí en Romanos capítulo 8 y versículo 14 en adelante. Romanos 8 versículos 14 en adelante dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora fíjense bien cómo la Biblia nos está enseñando quiénes son los hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu. Esto no lo tiene nadie más que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, si ustedes recuerdan bien en el libro de Hechos capítulo 2, podemos ver de que cuando le preguntan a Pedro, hermano, ¿qué haremos? Ahí en Hechos capítulo 2 y versículo 38, cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Pedro dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es el único que lleva el Espíritu de Dios. Nadie más lo lleva. Por eso cuando usamos la palabra iglesia, viene de la palabra eclesía, llamados, apartados para ser santos y sin mancha. ¿Por qué santos? Porque llevamos el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y nadie más lo tiene. Nadie más puede decir que llevan el Espíritu de Dios porque, de acuerdo a las Escrituras, es una mentira. Solo la iglesia de Cristo lleva el Espíritu por obedecer y ser parte de la iglesia que Cristo estableció. Su iglesia, no la iglesia de ningún otro hombre. No la iglesia establecida por cualquier persona, sino la iglesia establecida por Cristo. Es por eso que cada uno de nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, tenemos que hablar tal y como Dios le mandó a Cristo. Si ustedes ven allá en Juan capítulo 12, versículo 48 en adelante, vemos de que ahí Cristo les está diciendo de que el que rechaza sus palabras y no las guardan, dice, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Ahora, cuando Cristo está diciendo esto, Cristo está diciendo, hey, ustedes están oyendo la palabra que les va a juzgar en el día final. ¿Por qué? Si seguimos leyendo ahí en el 48, dice, en el 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Noten lo que Cristo está haciendo aquí, o lo que está diciendo. Cristo está diciendo, mira, lo que yo estoy hablando es directamente del Padre. Si el hermano Chavarría
o yo nos ponemos a predicar la palabra de Dios, no puede ser nuestro pensamiento, no puede ser lo que yo creo, lo que a mí me conviene, no. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios, claramente en su contexto, para que sea la palabra de Dios mismo. Por esto Cristo dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino he hablado lo que Dios me ha enviado para que hable. ¿Para qué? Para que puedan tener vida eterna. Solo la iglesia de Cristo, la familia de Cristo, tiene este privilegio. Es algo duro para aceptar. La gente no quiere oír esto. La gente no quiere oír que la iglesia de Cristo, si obedecen la palabra de Dios, son los que van a tener la salvación en aquel día. La gente no quiere oír esto. La gente no quiere oír de que solo la iglesia de Cristo se va a salvar. Pero es lo que nos enseñan las Escrituras. No es opinión mío, no es opinión de los hermanos, sino lo que Dios dice. Cristo dice, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Cristo está diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, está diciendo que ni la muerte podrá contra mi iglesia, mi familia. Por eso ahí en Romanos nos está enseñando de que todos los que nosotros somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Es un gran privilegio poder ser llamado hijo de Dios. Antes que viniéramos al conocimiento de la palabra de Dios, usted y yo nos encontrábamos en una condición de muerte. Note lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 y versículo 23. En esta condición nos encontrábamos usted y yo. No sabíamos de la palabra de Dios, no sabíamos lo que Dios esperaba de nosotros y vivíamos en el pecado. Por eso, usted y yo no éramos hijos de Dios. Ahora es un privilegio ser llamados hijos de Dios porque ahora tenemos una heredad que nadie más lo tiene, solo usted y yo, los cristianos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Noten Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice ahí, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe y la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, note, en los hijos de desobediencia, entre los cuales entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, note, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, noten, hijos de ira, lo mismo que los demás. Noten que no todos son hijos de Dios, no todos somos la familia de Dios. Por eso es que necesitamos reconocer quién somos y por qué. Hermanos, es un privilegio estar en una ciudad y venir a otra y tener la amistad de familia que tenemos el uno con el otro. No todos tienen esto o este privilegio. Podemos contar el uno con el otro para apoyarnos y
echarle ganas hacia adelante para poder tener la vida eterna. Es importante que entiendamos cómo ser parte de la familia de Dios. A veces estamos en la iglesia, pero no entendemos nuestra posición. No entendemos y tomamos a la ligera lo que tenemos en nuestras manos. Como cristianos, como ya lo leímos, podemos clamar: Abba, Padre, Padre mío. Podemos hablar y comunicarnos con nuestro Padre y Él nos escucha porque somos hijos de Él. No todos tienen esto. Cuando nosotros somos cristianos y no hemos entendido lo que hacemos, hermanos, no estamos bien delante de Dios. ¿Hay algunos que son bautizados y no han entendido lo que hacen? Sí. Por eso ahí en Romanos, si buscamos en nuestras Biblias, ahí en Romanos capítulo 6 y versículos 3 en adelante, Pablo pregunta esta misma pregunta. Pablo dice ahí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es lo que no entendemos. Como ustedes lo saben, acabamos de leer en Efesios capítulo 2, que antes vivíamos en la muerte, antes vivíamos a como nos daba la gana, en las pasiones de nuestra carne, viviendo de acuerdo a la corriente de este mundo, pero ya no. Ya ahora usted y yo, los que somos bautizados, debemos de llevar una vida nueva. La vida antigua, la vida que llevábamos, quedó sepultado juntamente con Cristo. Por eso Pablo constantemente decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él entendió lo que hizo cuando fue bautizado. Él sabía que ya no vivía él su propia vida. Él llevaba una vida más recta delante de Dios. Pablo era un hombre que perseguía la iglesia. Y cuando Pablo seguía la iglesia, podemos ver ahí en Hechos que la familia de Dios se daba a conocer. Note lo que dice ahí en Hechos capítulo, si no me equivoco, ahí el capítulo 8. Hechos capítulo 8, cuando Pablo va a ir a perseguir la iglesia, Pablo se daba cuenta quiénes eran. Y Pablo podía distinguir la iglesia en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Noten cómo Pablo se daba cuenta quién era la familia de Dios. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecían, noten, al camino, tanto hombres, mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Los del camino es la iglesia, es la familia de Dios. ¿Cómo se daban a conocer? ¿Cómo podía distinguir Pablo que eran de la familia de Dios? Los del camino. Bueno, porque llevaban la vida de Cristo Jesús. No vivían de acuerdo a como ellos querían. Ellos ya no estaban viviendo la vida que ellos querían en las pasiones de las carnes. No estaban viviendo en lo que es la depravidad de la mente. Ellos ya estaban dedicados a Cristo Jesús. Y hermanos, como vemos la conversión y el principio de la iglesia en Hechos 2, inmediatamente se ve el cambio de esta gente. Ahí en Hechos 2, 47 y todo desde el 42 en adelante,
Ahí los hermanos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Se reunían en los hogares día tras día y tenían favor con todo el pueblo. Vendían sus propiedades para poder ayudarse según la necesidad. Algo que usted y yo en los días de hoy se nos hace difícil hacer todavía. No cuidamos el uno del otro. No nos apoyamos el uno al otro como debiéramos. ¿Por qué será? ¿Será por la pregunta que Pablo le hizo a los romanos? ¿O no sabéis lo que has hecho? Con Cristo he sido juntamente sepultado. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de llevar la actitud de Cristo en nosotros. Para poder ser la familia de Dios necesitamos entender quiénes somos y qué se tiene que hacer para ser la familia de Dios. No es nomás de bautizarse y inventar las manos para arriba. El bautizarse y ir creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios, como dice allá en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, se lleva esfuerzo. Al punto de ser bautizado, tiene que empezar un crecimiento. Tiene que empezar a crecer por medio de la palabra de Dios. Dice ahí Romanos 10 y versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, solo así usted y yo podemos crecer y ser las personas que Dios quiere de parte de nosotros. Noten ahí en capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Siendo cristiano, para ser la familia de Dios y pertenecer a la familia de Dios, tenemos que llegar a esta meta. Note lo que dice ahí. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, si hay algún de amor, consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, compasión, dice, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hermanos, ¿cuál es el propósito del que está hablando aquí? El propósito es de hacer lo que el hermano Chavarría está tratando de hacer aquí hoy. Lo que nosotros allá en Pleasant Grove estamos tratando de hacer. El propósito es de salvar las almas que podamos salvar. Ese es nuestro trabajo. Pero menciona todo esto Pablo. Si hay algún consuelo de amor, si hay alguna compasión, hay una comunión con el Espíritu, haz completo mi gozo, cumple con este mismo propósito. Hermanos, tenemos que llegar a la madurez de poder ser como Cristo Jesús. En el versículo 5 dice ahí, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que llegar a este nivel. Ya hemos visto que todos no son la familia de Dios. Tenemos que seguir y entender cómo ser parte de la familia de Dios. Y esto es, tenemos que tener el mismo sentir de Cristo para poder cumplir con el trabajo que se nos dio. Hermanos, si usted y yo no tenemos la compasión para con nuestro prójimo, no podemos cumplir con Dios. Le estamos fallando a la familia de Dios.
El ser la familia de Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos escogió. Dios mismo nos eligió. Dios mismo nos escogió personalmente. Si usted es cristiano, Dios lo ha elegido a usted. Note lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9 en adelante. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. En otras palabras, como estábamos leyendo en Efesios, en un tiempo no éramos hijos de Dios. Ahora sí lo somos, porque Dios nos ha escogido y nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. En otras palabras, tenemos un trabajo que hacer. Para ser hijos y familia de Dios, tenemos un trabajo que hacer. No somos un familiar. Cuando nosotros tenemos nuestra familia y hay uno que no trabaja, que nomás está comiendo y viviendo de la familia, tarde o temprano la familia dice: hey, ¿sabes qué? Ponte a trabajar. Ponte a trabajar porque no estás cumpliendo con tu deber. Bueno, en la iglesia Dios espera lo mismo. Si ustedes recuerdan la parábola de los talentos, a uno le dio un talento, a otro 2 y al otro 5. Al que le dio 5 fue y hizo otros 5 talentos. Y cuando llegó el dueño, le entregó 10 talentos, le regresó 10 talentos. Al que le dio 2, le dio 4. Al que le dio 1, fue y lo sacó de la tierra donde lo había escarbado. Y hermanos, a veces estos somos nosotros. No estamos haciendo lo que debemos de hacer como la familia de Dios. Hermanos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias el no ser parte de la familia de Dios y cumplir con su responsabilidad. El de un talento, se le dijo: sacar a este siervo inútil al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes. Esas son las consecuencias. Si nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer como la familia de Dios, hermanos, usted y yo vamos a recibir consecuencias. Si nosotros no estamos cumpliendo con el deber que Dios quiere de parte de nosotros, el deber que Dios quiere, ya lo leímos. Dios quiere que nosotros salgamos y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo de usted y ese es el trabajo mío. Si no cumplimos con este trabajo, tenemos que darle cuenta a Dios. No todos son la familia de Dios. Necesitamos entender cómo ser y seguir siendo parte de la familia de Dios. Y esta es. La tercera, ¿por qué ser la familia de Dios? Hermanos, ¿sabían ustedes que la ira de Dios está sobre todos aquellos que restringen la verdad? Romanos capítulo 1 y versículo 18. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Por qué dice las Escrituras que Dios, la ira de Dios está sobre cada uno que restringe la verdad? Romanos 1 y versículo 18. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios tiene esta actitud? Cuando la Biblia dice que Dios es amor. Bueno, por amor que Dios tuvo. Juan 3:16.
Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay consecuencias por ello. Hay consecuencias por ello. Si uno no es parte de la familia de Dios, las consecuencias de la muerte de su hijo quedan sobre su cabeza. Es por eso que uno tiene que ser parte de la familia de Dios para cuando nuestro Señor venga. Porque si no, van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios dio su Hijo por usted. Y si usted rechaza esto, la ira de Dios está sobre usted. No le damos la honra y gloria que Dios se merece. Por eso sigue diciendo ahí en el 19, ahí en Romanos capítulo 1. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. A veces queremos hacer excusas por aquellos que mueren sin Dios, pero la realidad no hay. No hay. ¿Por qué? Porque Dios dio su Hijo por nosotros. Y no hay salida de esta. Por eso, allá en Marcos capítulo 16 y 16, y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por esta razón, Dios dio su Hijo cuando nosotros éramos enemigos de Él. ¿Por qué enemigos? Bueno, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y usted y yo, antes de arrepentirnos y ser bautizados, vivíamos en el pecado y éramos enemigos de Dios. Noten Romanos capítulo 5 y versículo 8. Dice ahí, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, nosotros necesitamos entender lo que es el evangelio. Si no lo acepta, como leímos anteriormente en Juan capítulo 12 versículo 48, si rechazas mis palabras, ya tienes quien te juzgue. La palabra que he hablado, esa te juzgará en el día final. Si usted está aquí en esta tarde y usted está escuchando la palabra de Dios y usted lo rechaza, desde ahorita, desde el momento de que usted lo rechaza, ya tienes juicio. Hermanos, les animo en el Señor a que sigamos fieles en Cristo Jesús. Seguiremos siendo la familia de Dios. Si hay alguien que no es bautizado, si hay alguien que no ha obedecido la palabra de Dios, piénsala muy bien. No se vaya de aquí en esta noche sin obedecer lo que Dios quiere de usted. Ya hemos leído lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 38. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que oír la palabra de Dios, así como lo oyeron en Hechos capítulo 2 y versículo 38. Tienen que creer la palabra de Dios. Tienes que confesar que Cristo es el Hijo de Dios, Romanos 10 y versículo 9 y 10. Tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados, Marcos capítulo 16 y versículo 16. Y como dice Romanos capítulo 6 del versículos 3 en adelante, tenemos que resucitar a una vida nueva. ¿Cómo está usted en esta tarde? Si usted está aquí y ha sido bautizado, pero no lleva la vida que debe de llevar, le invitamos a que se arrepiente y que le eche ganas junto con nosotros en el esfuerzo de ser la familia que Dios quiere. Si usted está aquí y no ha sido bautizado,
le invitamos en esta tarde. Vamos a estar de pie y vamos a entonar un himno de invitación. Y si hay alguien que desea ser bautizado, le invitamos a que lo haga.